Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Empezamos este nuevo ciclo de charlas de verano, que se llama Comprendiendo el Dharma. Antes de empezar, les comento que este es un extracto de un sutra que se llama Wansin Ishi, y lo que vamos a dar es, hoy vamos a comenzar con la introducción. Como ustedes saben, son 5 charlas y hoy vamos a dar el inicio con esta introducción. Muy bien. Comenzamos este precioso texto llamado Comprendiendo el Dharma. En chino se dice Tongkai Wuxi, que es lo que nosotros llamamos un tiaoyao, o sea, un extracto, ¿sí? Es un sutra bastante extenso y lo que vamos a hacer acá es compartir un extracto de este sutra. En este caso, Tongkai Wuxi es un extracto del sutra Wansin Ishi, como les decía, que en castellano se llama El despertar de la conciencia. Tongkai Wuxi, o sea, Comprendiendo el Dharma, aunque es un extracto, va dando de forma muy detallada y completa sobre el momento en que nos encontramos cada uno de nosotros, hasta la noble aspiración. En chino, noble aspiración se dice Chongkai Shi. Comienza explicando qué es el samsara y luego, de manera metódica, va explicando paso a paso la realidad de la vida, la realidad de la conciencia humana, hasta llegar a comprender el Dharma. Muy bien, al maestro Glauco y a nosotros nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales preguntándonos sobre el Dharma, ¿sí? Seguramente hayan escuchado hablar sobre el Dharma alguna que otra vez, ¿sí? ¿Nunca? Bueno, por allá sí. La primera vez en el video tuyo. Bien, bueno, bueno, de hecho muchas veces, como les decía, nos han hecho preguntas sobre el Dharma porque es, digamos, no hay mucho conocimiento real de esto, ¿verdad? Porque lo que sucede es que no se tiene un contexto global, no tienen un contexto total del concepto del Dharma. Es por esto que nuestro maestro Glauco nos encargó esta bella tarea de comentar para ustedes este tiyao, o sea, este sutra de Comprendiendo el Dharma, que tiene esta idea completa, ¿sí? Y aquel que entienda estas charlas bien puede decirse que entiende de taoísmo. Muy bien, para quienes además de escuchar esta charla quieren llevársela a sus casas para poder reflexionarlo y estudiarlo, ¿verdad?, en profundidad, nos lo puede solicitar y nosotros las siguientes charlas les podemos traer estas charlas, ¿verdad?, que estamos compartiendo, y es sin costo, ¿tá? Aunque siempre es bienvenido una donación en el caso de que ustedes quieran realizarla, ¿verdad? También me gustaría sugerirles, sobre todo a los que nos van a estar mirando a través de nuestro canal de YouTube, más adelante se van a publicar las charlas, que se tomen un tiempo, ¿sí?, lo que dure la charla, para sentarse a reflexionar las enseñanzas y también sacar apuntes. Porque muchas veces nos han dicho que de pronto están escuchando las enseñanzas mientras hacen otra tarea, ¿verdad? Y lo que sucede es que de pronto están con la conciencia puesta en parte de la charla, o sea, en el audio, y de a ratos no, ¿verdad? Y esto es una pérdida de las enseñanzas que son muy valiosas. Por eso es importante darnos ese tiempo para poder reflexionar sobre las enseñanzas. Tanto los que están aquí presentes como los que nos siguen en las redes sociales, si se toman en serio estas charlas, estas enseñanzas, para reflexionarlas, nosotros gustosos vamos a poder responder las preguntas que surjan, ¿sí? Y lo cierto es que las preguntas surgen cuando nos damos ese espacio de reflexión.
cuando la persona puede repasar, puede reflexionar entre lo que ha entendido y lo que no ha entendido, y allí es donde surge la duda, ¿verdad? Donde surge la pregunta. Si escuchamos de forma superficial, seguramente no va a surgir las dudas, las preguntas, pero si nos damos esa instancia y nos damos ese tiempo para reflexionar qué es lo que entendimos y qué es lo que no, ahí seguramente van a surgir preguntas. Muy bien, acerca del Dharma, Buda dijo: el sagrado Dharma que nos conduce a la liberación y que por ello es como una joya que satisface todos los deseos. Esto significa que el sagrado Dharma es como una joya que satisface todos los deseos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene la capacidad, al practicarlo, de llevarnos a la felicidad, que no es otra cosa que la liberación. ¿Sí? Entonces, acá ya nos está diciendo que la verdadera felicidad no es otra cosa que la liberación. Ya vamos a explicar un poquito mejor qué se trata todo esto. Muy bien, vamos a comenzar con el preámbulo. La naturaleza de Bodhisattva es la causa de la iluminación. La naturaleza de Bodhisattva es la causa de la iluminación. Comprendiendo el Dharma tiene un preámbulo muy interesante. Comienza diciendo lo siguiente: todo lo que existe, absolutamente todo, se puede resumir en dos cosas. Y acá vamos a hacer una aclaración, porque cuando dice todo, nos referimos a todo, o sea, todo lo que existe se puede resumir o se puede catalogar, vamos a decir así, en dos cosas, nada más. Estamos hablando de personas, estamos hablando de mundos, estamos hablando de planetas, todo lo que existe. Y acá nuestro maestro Pentairon nos dice: todo lo que existe, absolutamente todo, se puede resumir en dos cosas: el samsara y el nirvana. ¿Sí? Se puede resumir en dos cosas: samsara o nirvana. Vamos a desarrollar un poquito más. Esto lo dijo Pentairon, ¿sí? El Rensu. Cuando hablamos de nirvana, no sé si han escuchado esta expresión, en Occidente más común decir paraíso. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Muy bien. La primera cosa que tenemos que entender, el samsara y el nirvana, ¿correcto? ¿Qué es el samsara? Empecemos por ahí. Llamamos samsara a los constantes renacimientos en los reinos del sufrimiento, incluyendo el reino del ser humano. O sea, samsara, constante renacimiento en los reinos del sufrimiento. ¿Comprenden esto? Vamos a profundizar un poquito más para saber qué es el samsara. El samsara es aquello cuya naturaleza es la vacuidad. O sea, en chino decimos uchi. Se escribe con W. Uchi. Esto es la vacuidad. Su apariencia, la forma en que se manifiesta este samsara, es la ignorancia, la confusión. A pesar que su naturaleza es la vacuidad, se manifiesta como confusión. Y la característica de este no saber, de la confusión, es el sufrimiento. Muy bien, ya hemos dado la explicación del samsara. Ahora vamos a explicar sobre el nirvana, ¿verdad? ¿Qué es el nirvana? El nirvana es la liberación de los incontables renacimientos en los reinos del sufrimiento, incluyendo el reino del ser humano. ¿Comprenden esto? Profundicemos ahora sobre el nirvana.
Vamos a ver. O sea, el nirvana es la liberación de los incontables renacimientos. Su naturaleza es la vacuidad. Aquí vemos algo asombroso. Dijimos anteriormente que la naturaleza del samsara es la vacuidad. Y el nirvana también su naturaleza es la vacuidad. O sea, ambos, tanto nirvana como samsara, su naturaleza es la vacuidad. Pero mientras que la apariencia del samsara, o sea, este renacer en constantes reinos de sufrimiento, la apariencia es la ignorancia o la confusión, la apariencia del nirvana se manifiesta como el final de la ignorancia o el final de la confusión. Y su característica es el final del sufrimiento. O sea, la característica principal del nirvana es el cese del sufrimiento. Entonces entendemos que cuando hablamos de Wu-Chi, ya vamos a explicar un poquito más, que es la naturaleza original de ambas cosas, ¿sí? Tanto del samsara como del nirvana. El samsara, la manifestación es la ignorancia y la característica es el sufrimiento. Y el nirvana es el cese de la ignorancia y por lo tanto el cese del sufrimiento. ¿Me van siguiendo hasta acá? Enseña Pentairón muy didácticamente y luego lo vamos a desarrollar. Dice lo siguiente: ¿quién cae en el error del samsara? Todos los seres de los 6 reinos. ¿Cuál es el objeto de este error? La vacuidad. El objeto como el origen, ¿sí? La vacuidad. ¿Cuál es la causa primera de este error? La ignorancia. ¿Qué aspecto reviste este error? El aspecto de los mundos de 6 tipos de seres. ¿A qué podríamos comparar este tipo de confusión? Al dormir y al sueño. O sea, nos está diciendo que es comparable al dormir o al sueño. ¿Desde cuándo existe este tipo de confusión? Desde que el samsara, que no tiene principio, existe. ¿Cuál es el inconveniente de esta confusión? Que lo único que hace es causarnos sufrimientos. ¿Cuándo se va a disipar esta confusión? En el momento del despertar, en el momento de llegar al estado de bodhisattva. ¿Esta confusión no desaparecerá por sí misma? No, porque el samsara en sí mismo no tiene fin. Vamos a desarrollar toda esta enseñanza que es muy profunda y preciosa también. Todo lo que existe se encuentra dentro de estas 2 cosas, ya vimos, ¿verdad? Samsara o nirvana. No hay nada más. El samsara se manifiesta como ignorancia, como confusión. Significa que el samsara es en realidad un estado mental confundido. Esto es algo muy importante de entender, ¿sí? Cuando hablamos de confusión, ¿a qué nos referimos? Está hablando de un estado mental confundido. O sea, los seres que estamos en este plano, en este reino, en esta forma de samsara, o sea, de constantes de renacimientos, tenemos un estado mental confundido, ¿sí? Puesto que todo lo que percibimos es a través de la mente, todo lo percibimos como confusión. Si un estado mental está confundido, todo lo que tú ves o aprecias es confusión. ¿Se entiende esto? El nirvana, el paraíso, lo que Yeshua llamaba el reino de los cielos, es el final de la confusión, es la claridad mental, es la sabiduría. ¿Sí? O sea, nos está haciendo la asociación de que el paraíso, o sea, el nirvana, es esta claridad mental y, en definitiva, es la sabiduría, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando. El samsara es el estado mental de la confusión y el nirvana el fin de la confusión.
Entonces, ¿qué es esta confusión? ¿Confusión de qué? ¿Verdad? ¿Ignorancia de qué? Este sutra dice qué es la ignorancia respecto a la vacuidad, o uchi en chino. Aquí se le llama vacuidad a la verdad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la vacuidad, del uchi. ¿Qué es la vacuidad o el uchi? Es la verdad. Que subyace en todas las manifestaciones. Ya lo iremos explicando con más calma, ¿sí? En esta charla y en las subsiguientes. Puesto que es algo bastante complejo de explicar, ¿sí? Pero lo que se desconoce y por lo tanto uno está confundido es la verdadera naturaleza de las cosas. El samsara nos hace ver las cosas tal como parecen ser. Y de aquí viene la confusión. Parecen ser de una manera, pero en realidad no son así. Son de otra manera diferente. Todo tiene la misma naturaleza original. Pero cuando no se percibe esta naturaleza original, uno está confundido. Y por lo tanto vivimos todos los seres humanos dentro de esta confusión. Y es por esto que sufrimos, porque la confusión trae sufrimiento. ¿Se entiende esto? Cuando estamos confundidos, no tenemos claridad mental y eso nos genera sufrimientos. Cuando la mente no está clara y no podemos ver la verdad, vivimos en caos, ¿o no? Decía que cuando la mente no está clara y no podemos ver la verdad, vivimos en caos. Y esto trae aparejado problemas y sufrimiento, porque cada uno de nosotros estamos equivocándonos constantemente en nuestra vida. Pero esto es solo porque nos equivocamos en la confusión primera, y esto hace que nos equivoquemos luego en todo lo que viene después. ¿Sí? O sea, al tener un estado mental confundido, lógicamente después esa misma confusión va a hacer que me viva equivocando en otras cosas, ¿verdad? Pero no es la confusión del resto de las cosas lo que... O sea, hay una confusión original que hace que me viva equivocando. Yen Shantao Yen Shan enseña que lo primero que debemos adquirir es una claridad de la mente, claridad de visión y claridad de pensamientos. Por tanto, cuando hay confusión, no puede haber satisfacción auténtica, no puede haber felicidad auténtica. La felicidad viene cuando no hay confusión. Esta es la verdad, la satisfacción estable viene cuando no hay confusión. Por eso es tan importante el desarrollo de la claridad mental, ¿verdad? De un estado mental de claridad y de sabiduría. Los seres que están en el samsara nunca se encuentran totalmente satisfechos. Todas las personas en este mundo, sin importar su condición social, raza o lugar donde viven, todos están buscando la felicidad. Es la gran búsqueda. Buscan la satisfacción, pero no la consiguen, porque la felicidad es un estado mental. Y si para empezar el estado mental de la persona está confundido, no puede llegar a encontrar la felicidad. Esto es algo que vemos a diario, ¿verdad? Personas que buscan la felicidad en logros exteriores. Incluso si somos sinceros, hasta nosotros mismos, ¿verdad? Creemos que obteniendo tal logro, alcanzando tal
con mucho esfuerzo alcanzando este logro o aquella meta que nos proponemos, creemos que ahora sí vamos a ser felices. Y lo cierto es que no sucede así. Tenemos pequeños estadios de alegría o de felicidad, pero rápidamente se diluyen. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando es que la felicidad es un estado mental que deberíamos tener o cultivar constantemente, no a través de cosas externas, ¿verdad? Entonces, bien dice, sí es real que por momentos escasos podemos encontrar felicidad real, satisfacción real, pero estos se acaban, se escapan, ¿verdad? Duran muy poquito. Y hemos naturalizado que la felicidad es efímera y que debemos hacer un gran esfuerzo para alcanzarla. Pero esto es una gran mentira. Insisto, la felicidad es un estado mental que aún no hemos trabajado seriamente y que se puede llegar a ese estado mental casi de continuo en la vida. ¿Se entiende esto? Ahora que estamos en verano, muchas personas se tomaron licencias, entonces fueron de vacaciones. Ahora soy feliz. Pero esas vacaciones en algún momento se terminan, ¿verdad? Y ahí ya viene el sufrimiento otra vez, o sea, el padecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo depositar la felicidad en cosas exteriores. Entonces, nos está enseñando, nos está explicando el venerable maestro que la felicidad es un estado mental, ¿verdad? Que ocurre dentro. Es verdad que hay distintos grados de confusión, hay personas mucho más confundidas que otras. Y también nosotros pasamos por periodos de nuestra vida donde estamos más caóticos que en otros momentos. Penn-Tyron nos explica qué es el samsara. El samsara es el ciclo de repetidos nacimientos, existencias mundanas y muertes. Se considera que el samsara es sufrimiento, insatisfactorio y doloroso. En chino hay una palabra que se utiliza para esto que se llama tonghu, ¿sí? O sea, este sufrimiento insatisfactorio y doloroso. Nos mantenemos renaciendo en el samsara por la ignorancia que genera el deseo. El deseo genera el apego genera la sensualidad y finalmente el karma de renacimiento. Voy a explicar un poquito más porque esto es algo muy profundo. Dice, nos mantenemos renaciendo en el samsara por la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de nuestra propia naturaleza, de quiénes somos realmente, de que somos seres divinos, seres espirituales, de que tenemos esa chispa divina. Y creemos que somos este personaje, ¿verdad? Este cuerpo, estos pensamientos, estas emociones. Entonces, lo que sucede es que esa ignorancia de saber quiénes somos genera el deseo. ¿El deseo de por qué? Porque como no somos conscientes de que podemos vivir en ese estado de felicidad interno, buscamos, deseamos, esas cosas externas que creemos que nos van a dar la felicidad. ¿Me siguen? Por eso genera ese deseo, porque esa ignorancia de saber que soy un ser divino, espiritual, y que ya de por sí puedo tener ese estado mental de felicidad, tiendo a buscar afuera eso que me dé la felicidad. Y el deseo genera el apego. El deseo de creer que esto me va a dar la felicidad hace que me apegue a eso y que, por lo tanto, rechace esto otro que es lo que me da la infelicidad, ¿verdad? Entonces, el apego genera la sensualidad,
El apego genera la sensualidad. La sensualidad es lo que viene de los sentidos, los que escucho, que me da satisfacción, lo que veo, lo que saboreo, ¿verdad? Todas esas cosas me hacen estar enraizado a estos planos, ¿verdad? A estos planos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque voy generando apegos con este plano, ¿verdad? Con el ser humano. Y finalmente, el karma de renacimiento. Como voy generando afinidad con estos planos, ya sea, igual ahora lo voy a explicar, pero no solo hay una vía de renacimiento, que es el ser humano o animal, hay otras vías también de renacimiento. Entonces, lo cierto es que si sigo generando apegos con los planos de renacimiento, ¿verdad? Voy a seguir renaciendo en estos planos. Muy bien. Y aquí va la explicación de lo que les iba a transmitir recién. Las transmigraciones ocurren en 6 vías de renacimientos. No solo hay 2 vías, como les decía, humanos y animales. Hay 4 reinos de existencia más dentro del samsara, que no tienen cuerpo humano, pero que aún así se encuentran atrapados en el samsara, porque aún tienen mente dual, ¿sí? Hay planos que tienen mucho más sufrimiento, o sea, por más que no tengan cuerpo material, sí tienen cuerpo energético. Hay otros planos que tienen menos sufrimiento, pero aún así siguen apegados a la dualidad y por lo tanto no pueden alcanzar esos niveles elevados de conciencia donde no existe el sufrimiento, ¿verdad? Donde todo es goce, conciencia y paz profunda. El samsara termina cuando un ser alcanza la iluminación, también llamado el nirvana, como decía anteriormente, o el paraíso, que es la adquisición de una verdadera visión de la naturaleza de nuestra realidad, nuestra esencia, nuestro verdadero yo y la extinción del deseo. ¿Sí? O sea, ¿cómo se termina el samsara? Cuando un ser alcanza la iluminación. A través de mis decisiones, renazco en el samsara, en un estado de confusión propio. El estado de confusión de un ser se manifiesta de una manera o de otra. Por ejemplo, mi estado de confusión se manifiesta en mi caso, bueno, que soy una mujer, que tengo 38 años, que vivo de esta manera. En el caso de un ser que se llama, por ejemplo, Paloma, renace en ese ser creyendo que tiene con esa confusión, ¿verdad? Y vive conforme a esas creencias. Y así cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene ese estado de confusión, ¿verdad? Estamos hablando de que nos identificamos con esto que somos a nivel físico, lo que pensamos, cómo hablamos, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Bien. Los que están deprimidos ven todo oscuro y muy deprimido, cuando en realidad podían ser muy felices. Con esto quiero explicar que a pesar de que compartimos un país o un mundo, los seres humanos tenemos variables de percepción de la realidad, según su confusión. O sea, cada uno ve la realidad de acuerdo a su estado de confusión. No importa que vivamos en el mismo país, en el mismo barrio, que seamos vecinos incluso, cada uno vive la vida, o sea, percibe la vida de acuerdo a su nivel de percepción, a su estado de confusión. Hay muchas maneras de vivir.
hay muchas maneras de entender la realidad y todas ellas provienen de la proyección mental de cada ser. Todas sus proyecciones mentales, todo el samsara es mental. Y todo lo que hay en el samsara, por muy bueno y muy puro que parezca, sigue siendo samsara, sigue siendo confusión y seguirá llevando al sufrimiento. Esto es muy importante, porque a veces el ser humano tiende a quedarse con, ay, esto es algo muy bueno, ¿verdad? Vamos a poner en swing que... Ahí está. Están pasando calor por ahí. Mientras estemos en lo que estaba queriendo explicar es que mientras estemos en este plano, ¿verdad? O en estos planos de sufrimiento, que pueden ser cualquiera de las 6 vías de renacimiento, no importa que nos parezca un poquito más positivo que otro, una acción, si seguimos generando lazos, generando apegos a estos planos, va a seguir generando sufrimiento, vamos a seguir generando sufrimiento. Lo que es el reino de los cielos, el nirvana, es el final del sufrimiento, con una mente clara y sabiduría. Esto es muy importante. Nosotros venimos de los planos superiores de conciencia que se encuentran por fuera del samsara. Especialmente venimos de las esferas de los bodhisattvas, los seres sumamente compasivos. Y tenemos que entender que muchas veces se confunde la espiritualidad con vivir con mejores condiciones, con generar mayor bienestar, con generar de pronto más armonía en algún plano de nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, en el plano del amor de la pareja, en el plano de la economía. Entonces hay todas estas personas que hablan de manifiesta y ¿cómo es que se dice? Precipita esto, sobre todo manifiesta la abundancia y yo qué sé, ¿no? O hace estas respiraciones para liberarte del estrés. No te están diciendo que no generes apego con el trabajo, no, te están diciendo involúcrate con el trabajo, pero respirá y después se te pasa el estrés, ¿no? O sea, cómo vivir con mayor bienestar para tener longevidad, para rejuvenecer. Pero en definitiva, no están enseñando la verdad. Lo que el ser humano necesita hacer para liberarse del sufrimiento, que es salir de esta cárcel que es el samsara. ¿Se entiende? Mientras generemos mejores condiciones y nos quedemos en eso, lo que vamos a hacer es seguir renaciendo, pero con pequeños atisbos de alegría o de calma. Esa es una gran trampa de esta época. Lo que llamamos nirvana son los planos de santidad. Así como el samsara, la característica es el sufrimiento, en los planos sagrados la característica es el goce, la paz y la supraconciencia. Nosotros vivimos en un sueño. Todo esto es un sueño. Nosotros le llamamos Huanghu. Perdón, Xiu Hua, la ilusión. Todo es ilusión, nos dice el Bodhisattva. El Runzú lo explica muy bien. Presten atención a este ejemplo. Cuando soñamos,
creemos que es real, ¿verdad? Estamos en el sueño, creemos que es real. Incluso cuando uno despierta, a veces seguimos asustados o emocionados, aún sabiendo que era un sueño. Bien, todas estas cosas que sucedieron en el sueño es un estado de confusión. ¿Por qué? Porque no son reales. Son reflejos mentales de la persona que está durmiendo y que las experimenta y se las cree como si fueran reales, pero es un estado de confusión, porque uno cree que es verdad, lo que no es verdad. Esta es la confusión del sueño. Entonces, en el sueño uno cree que está viviendo eso, ¿verdad? Y lo cree como que es real. Nos despertamos de pronto exaltados, angustiados, porque creíamos que era verdad. Entonces, nos está enseñando de que el samsara es como un sueño. Es un estado mental de confusión donde creemos que es real, pero no lo es. Este estado de vigilia que ahora mismo estamos experimentando, de mucho sufrimiento, es a su manera también como un sueño. Todo lo que percibimos es a través de la mente, y por lo tanto lo que hayamos acumulado en la mente es como experimentamos la vida. O sea, de acuerdo a lo que hay en nuestra mente es después como vamos a experimentar la vida. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Dos hermanos que tengan 1 o 2 años de diferencia, viviendo en la misma casa con los mismos padres, uno podrá tener recuerdos agradables de su niñez y otro recuerdos muy angustiantes, ¿verdad? ¿Conocen algún caso? Sí. ¿Por qué sucede esto? Es una buena pregunta, ¿no? Porque cada uno percibió la vida de acuerdo a la programación de su mente, nos dice, según las tendencias, según los traumas, según la comprensión de cada uno, según lo que haya acumulado cada uno en su mente, incluso de antes de nacer. Esto nos referimos a vidas anteriores, ¿verdad? Todo es mental. Es por esta razón que en Yen Tao declaramos que la vida es como un sueño. Una ilusión es lo que enseñaron Buda y Krishna. Buda y Krishna constantemente enseñaron sobre esto, ¿verdad? Sobre el concepto de la ilusión. Entonces, de acuerdo a lo que traemos en nuestra mente, ya digamos en esta vida y en vidas anteriores, es como percibimos la vida. Dentro de este sueño, nuestras vidas son limitadas, puesto que todos estamos expuestos a nacer, enfermarnos, en algún momento todos nos vamos a enfermar, envejecer y morir. Entonces, dentro de esta limitación tan grande, dentro de este sufrimiento tan grande, que es el nacer, enfermar, envejecer y morir, este es nuestro samsara. ¿Se entiende esto? O sea, no es que estamos dramatizando y ¡ay, todo es sufrimiento! No, es el hecho de nacer en este plano, que tenemos un cuerpo sensible, que seguramente están sentados en la silla y sienten que es una silla dura, por ejemplo. Son cosas que percibimos a través de nuestro cuerpo. Enfermamos, un resfrío, algo más simple, sencillo, ya nos sentimos molestos, nos duele la cabeza. La propia existencia humana contrae sufrimiento. ¿Me explico? Las pérdidas afectivas, todas esas son cosas tanto que vivenciamos a nivel físico como a nivel emocional. Entonces, ya comprendimos que el samsara es estos reinos de sufrimiento, o sea, estos reinos son de sufrimiento.
y a menos que hagamos algo para salir de él, ahí estaremos vida tras vida. El samsara no se acaba por sí mismo, porque el samsara es algo personal y cada persona tiene que acabar con su samsara. Cada persona tiene que lograr su nirvana. Esto es algo muy importante, porque no es algo que se da de forma evolutiva, como que se da por sí solo, la liberación de estos planos de sufrimiento, el alcanzar el nirvana, el alcanzar el paraíso, no se da por sí mismo. Tenemos que hacer algo para eso. Buda enseñó, Lunghyo Kunsai Ushishi. El samsara existe desde el tiempo sin principio. Significa que no nació un día, no fue creado por alguien específico, ni tampoco apareció de repente, sino significa que nunca existió, ni existe. Buda nos está enseñando que el samsara ni fue creado por alguien, ni tampoco apareció de repente, sino que nunca existió ni existe. Yo sé que ahora los dejé descolocados. Vamos a explicar. Vamos a poner un ejemplo, y es algo muy sencillo que nos va a aclarar seguramente este concepto. La sombra. La sombra existe porque hay luz, ¿correcto? La luz ha estado desde siempre, al igual que la claridad mental de cada uno de nosotros. La sombra se manifiesta cuando hay algo obstaculizando a la luz, pero no es que sea real por sí misma. ¿Se entiende esto? Imagínense que están en el medio del campo, una casita. Este es un ejemplo que pone Siaban muy gráfico. Están a oscuras. ¿Qué pasa cuando prenden una luz dentro de la casa? Abre las ventanas. ¿Entra la oscuridad? No, sale la luz. O sea, lo que existe es la luz. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que nos está diciendo es que la luz ha existido siempre, igual que la claridad mental de cada uno de nosotros. Y la sombra se manifiesta cuando algo obstaculiza la luz, pero no es que sea real de por sí. El samsara no es real. Apareció cuando surgió algo que la obstaculizara. La claridad de cada uno de nosotros ha estado desde siempre, pero surgió la ignorancia y la confusión cuando algo obstaculizó la claridad. ¿Qué es ese algo? La siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que obstaculizó esta claridad? Ese algo es el ego. Cuando el falso yo, el ego, obstaculizó la luz, surgió la ausencia de luz, que llamamos sombra. Se divide la percepción de la realidad en dos, y a partir de allí surgió la dualidad. ¿Sí? Esta dualidad crea el samsara. Entonces, tenemos la luz, surge algo que obstaculiza la luz. Este ego, que es lo que obstaculiza la luz, genera la dualidad. La dualidad trae confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera ignorancia. La dualidad genera ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que somos luz. La ignorancia, ya dijimos, genera el samsara. Y el samsara, el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, que es el nirvana, en este caso explicamos que sabiduría es el nirvana, es la comprensión de todo. La sabiduría es la comprensión de todo. No solo lo que vemos,
o estudiamos u oímos, sino que todo cuanto existe, pero es la comprensión de todo sin dualidad. ¿Se entiende? O sea, lo único que existe es la vacuidad, o sea, la verdad, la luz, ¿sí? Eso es lo único que existe y es la unidad, es lo único que existe, la verdad. Cuando algo obstaculiza la luz, aparece la dualidad, por eso en este plano todo es dual. Cuando dice que no tiene principio, significa nunca ha estado ahí, porque es ilusorio, porque algo que no ha empezado no existe, ¿correcto? El samsara es como un sueño, no existe. Aparentemente existe, al igual que el sueño. Disfrutamos, sufrimos, nos pasan cosas, pero lo que soñamos no es real. Asimismo, el samsara no es real. El samsara, por lo tanto, es una percepción de la mente distorsionada, que en realidad no existe. Es un estado mental. El samsara es un estado mental. Y es por esto que uno se puede liberar. Porque si uno sale de este estado mental de confusión, entonces uno sale, se libera. ¿Se entiende? Por lo tanto, no terminará para todos en el mismo tiempo, sino que cada uno le llegará su iluminación según el trabajo de pureza del alma que haya hecho en su vida. ¿Se entiende esto? Todo en el universo es causa y efecto. Todo sucede por causalidad. Así es que si determinamos y establecemos las causas y condiciones correctas para iluminarnos, a su debido tiempo, el efecto será la iluminación. De la liberación del samsara, eso es lo que va a llegar. Todo en nuestra vida sucede porque hemos creado las causas y condiciones para lograrlo. Tenemos un trabajo porque creamos las causas y condiciones para lograrlo. Hemos formado una familia porque hemos creado las causas y condiciones. Estamos hoy aquí reunidos, escuchando esta charla, porque han creado y hemos creado las causas y condiciones para encontrarnos en esta charla, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de la iluminación, del estado de Bodhisattva, del Nirvana, también está sujeto a causas y condiciones. Causas y condiciones para llegar a este estado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que crear las causas y condiciones para llegar al estado de iluminación. Y es algo personal de cada uno. Cada uno tiene su samsara personal, su nirvana. Solo tenemos que transformar las causas que nos tienen atados al samsara. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo se sale? ¿Cómo nos liberamos del samsara? Es la gran pregunta, ¿verdad? Todos están haciendo esa pregunta. ¿Cómo nos liberamos del samsara? Bueno, y esto es lo que nos explica Lishi Pentairon. Lishi Pentairon, también conocido como Orun-Su, era un ser de gran compasión. Y él nos explica que hay 5 puntos que conocer, y a través de estos 5 puntos es como vamos a liberarnos del samsara para llegar a la iluminación. Primer punto. El primer punto es la causa primera. El Runsu toma como ejemplo un árbol para simbolizar desde la semilla hasta el fruto, que el fruto es, o sea, desde la semilla al fruto es el camino a la iluminación, ¿verdad? Entonces, la causa primera, por lo tanto, es como la semilla de un árbol.
¿Y cuál es la causa primera para llegar a la iluminación? Es el potencial de Bodhisattva, que todos tenemos el potencial de Bodhisattva. Cuando hablamos de Bodhisattva es lo mismo que decir de Buda, ¿verdad? Tenemos el potencial de iluminarnos. Todos tienen el potencial de ser un Bodhisattva. Ustedes saben que Yeshua dijo, si practican mis enseñanzas, serán igual a mí y harán lo mismo que yo. Esto enseñó Yeshua. Ustedes lo conocen más comúnmente como Jesús. Estamos hablando de Yeshua, es el nombre real, ¿verdad? Entonces fíjense que Él nos está instando a seguir sus enseñanzas y vamos a ser iguales a Él y haremos lo mismo que Él. No se trata solo de creer en Él o tener fe, se trata de seguir sus enseñanzas para manifestar ese potencial. Nuestro verdadero yo, nuestra chispa divina, es la semilla de Dios. Por tanto, todos nosotros somos seres divinos, pero hay que desarrollarla. En estos momentos aún permanece dormida. Esta causa primera la tenemos todos y es por esto que todos podemos aspirar a la iluminación. El segundo punto necesario que estamos viendo es el soporte. Tenemos una semilla de durazno, pero si no hay soporte, esa semilla no se va a desarrollar, ¿verdad? ¿Y cuál es el soporte de la semilla para que pueda desarrollarse? La tierra, ¿verdad? Entonces, cuando tiene tierra, tiene posibilidad de desarrollarse, tiene posibilidad de llegar a manifestar su potencial. ¿Cuál es el soporte de una persona para que llegue a manifestar su potencial crístico, su potencial de Buda? El soporte es lo que se llama la preciosa existencia humana que es tan difícil de obtener. Ese es el soporte. No decimos la existencia humana, decimos la existencia humana que es preciosa y que es muy difícil de obtener. En el samsara hay millones y billones de almas girando y girando de un estado de conciencia sufriente a otro. Y solo renacer en un cuerpo humano logra la posibilidad de llegar a la iluminación. Solo los que renacen en cuerpo humano tienen la posibilidad de llegar a la iluminación. Incluso aún como humano, no todos tienen una preciosa vida humana. Ustedes saben, ¿verdad? Hay vidas que de preciosa no tienen nada, lamentablemente. Es por esto que debemos tomar conciencia, todos los que estamos aquí, que debido a causas anteriores correctas, tenemos la posibilidad de escuchar estas charlas. Y sobre todo que tenemos la capacidad, entre tantos millones de humanos que no la tienen, de alcanzar la iluminación. La humanidad necesita ejemplos de budeidad, de santidad, de virtuosidad. Y aquellos que tenemos una preciosa existencia humana, digamos que deberíamos de tener mayor compromiso con alcanzarla, ¿verdad? Que el resto de los humanos, que ya sabemos que no tienen tal vida. Ya sea por falta de alimentación, ya sea por falta de buena educación, ya sea por falta de paz, ¿sí?, en sus países, y otras tantas limitaciones que no pueden, como si nosotros, que tenemos una existencia humana preciosa. Eso también hay que valorar, hay que ser conscientes. Muchas veces pasa que en países que son tranquilos, que no tienen ni catástrofes naturales, ni tienen guerras, ni tienen hambrunas, las personas se
terminan durmiendo esa conciencia, ¿verdad? Terminan como anestesiados, creyendo que su vida va a ser así constantemente, y la realidad de la vida humana es que es impermanente y que es de gran sufrimiento, y que el hecho de tener estas condiciones, de tener un cuerpo humano, de tener una preciosa existencia humana, es una gran oportunidad que tenemos para cultivarnos y poder alcanzar la iluminación, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la causa primera, que es la semilla, ¿verdad? Nuestro potencial de Buda, de Cristo. Tenemos el soporte para esa semilla, que es la tierra. En nosotros es esa preciosa vida humana. ¿Y qué más precisamos para que ese árbol crezca? Tenemos la semilla, tenemos la tierra, necesitamos condiciones, ¿sí? Necesitamos condiciones, como por ejemplo el agua, la luz, ¿verdad? Los nutrientes. Si tenemos esas semillas que tenemos en la alacena, de lino, de girasol, están en un frasco, no crecen. Necesitamos que estén en tierra, necesitamos que tengan luz, que tengan nutrientes, sol. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como condición para desarrollar esta semilla en su soporte? El maestro. Si no encontramos a alguien que sepa, que nos guíe, que nos inspire, que nos explique todo esto que estamos charlando hoy, que tenemos potencial de bodhisattva, que lo podemos desarrollar, que podemos llegar a ser un bodhisattva, si no tenemos a alguien que nos explique y nos inspire qué es esta condición, aunque tengamos el potencial, quedará dormido o se extraviará en su ego este potencial y quedará latente, pero no se despertará. Y esto es lo que sucede a muchas personas. De pronto tienen esa oportunidad de tener ese potencial, renacen en cuerpo humano, tienen condiciones favorables, esa existencia humana, pero su ego puede más y prefieren brillar por un poco de alabanza, o prefieren dedicarse a esto que hablábamos hoy, ¿verdad? De dejarse guiar por un maestro que lo que hace es, digamos, potenciarle esas condiciones favorables para la vida, para tener mayor bienestar, pero no los despierta en la conciencia para la iluminación. Entonces, si no tenemos el maestro, ese potencial va a quedar latente, va a quedar dormido. Además de esta condición, también necesitamos el método, sería la cuarta condición, ¿verdad? El método al que nosotros llamamos Yen Shan Tao son las enseñanzas y prácticas, todas las prácticas que nos da el maestro, y que nosotros tenemos que practicarlas para ir desarrollando este potencial, para purificar nuestra alma de todos los velos que cubren nuestra esencia, nuestro potencial, y para generar Dharma, que es una especie de energía positiva para que esta purificación y esta acumulación de energía positiva den un resultado y puedan dar el fruto. O sea, a través de este método, que son todas las prácticas que nos da el maestro, vamos purificando nuestra alma, y en la medida que vamos purificando nuestra alma, vamos, digamos, acercándonos a manifestar ese verdadero potencial, ese fruto. ¿Y cuál es el fruto? El resultado de aplicar el método que nos enseña el maestro es la iluminación. ¿Sí?
A este fruto se le puede llamar iluminación, budeidad, santidad, liberación. En este caso le vamos a llamar mayoritariamente de las veces iluminación, ¿sí? Porque nos da la idea de cuando estamos a oscuras y cuando de repente viene el sol o prendemos una luz, vemos todo con claridad, ¿sí? Esa sensación de iluminación es, ahora comprendo, ahora lo veo con claridad. La oscuridad es la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De no haber vivenciado nuestro verdadero yo, la chispa divina, el bodhisattva. Es por esto que decimos que permanecemos en tinieblas, como ciegos. La iluminación, precisamente, es la sabiduría. La sabiduría nos saca de la ignorancia. La sabiduría es la luz que disipa las tinieblas, y la oscuridad y la sabiduría es la luz que disipa las tinieblas y la oscuridad, y la sabiduría es precisamente saber, reconocer y manifestar mi potencial. Esta palabra iluminación nos da la idea de por fin veo las cosas tal y como son. Por eso decimos, todos los seres tienen la naturaleza de un Buda, de un Bodhisattva. En el fondo, todos somos Cristos, todos somos Budas por naturaleza, pero nos hemos perdido a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre un Cristo y un ser común? Entre un Buda y un ser normal? Que tanto un Buda, un Cristo, saben qué son y se experimentan tal y como son, mientras que nosotros estamos desconectados, porque aunque sepamos lo que somos, no nos experimentamos como somos. Quizás algunos podamos decir o entender, bueno, sí, yo tengo esa chispa divina, lo comprendo, pero otra cosa es vivenciarlo, otra cosa es experimentarlo. Y eso es algo que vamos desarrollando. Quienes venimos a Yen Shan-Tao hemos tenido esas vivencias de esa chispa divina, de quiénes realmente somos. Y después, en la medida que empezamos a practicar, lo vamos aplicando en la vida diaria, vamos teniendo esa conciencia de quiénes realmente somos. Vivimos con una máscara, no es nuestro auténtico ser. Vivimos vida tras vida en diferentes cuerpos, diferentes familias, países, situaciones, como si estuviéramos en un gran teatro. De hecho, el samsara es un gran teatro. Y ahora hacemos esta obra, y ahora hacemos esta otra obra, y vamos tomando diferentes papeles, y en todos ellos vamos aprendiendo distintas cosas. En cada renacimiento vamos teniendo distintos personajes, ¿verdad? En una vida renacemos como hombre, en otra vida como mujer, en una vida renacemos como un animal. Así vamos, vida tras vida, asumiendo distintos roles, distintos personajes. Pero todas esas vidas son temporales. Si no hacemos algo, no nos van a llevar a la iluminación. Tiene que haber una decisión de querer salir del samsara. Si no, no se sale por sí mismo, como de forma natural. Hay que hacer un esfuerzo para despertar. Este es el fruto. Así que, como nos explica el Rongsu, hay 5 puntos, que son los 5 puntos que hay que conocer. Y si uno quiere llegar a alcanzar la iluminación. Vamos a repetir, ¿sí? Como es lo que hemos hablado hasta ahora. La causa primera, que es el potencial de Bodhisattva. El segundo es el soporte, que es la preciosa existencia humana que es tan difícil de obtener. El tercero es la condición, que es el precioso maestro,
que si no es un buen maestro, nos puede enseñar muchas cosas, pero no serán tan buenas. O sea, no nos va a guiar hacia la liberación. La cuarta es el método, la Yin Yang, que incluye todas las prácticas que nos va dando el maestro. Y el quinto es el fruto, o sea, la iluminación. Estos 5 puntos, parámetros que iremos desarrollando, tengan ustedes presentes que estas son charlas básicas que vamos a compartir con ustedes, estas charlas de verano, para presentarles a ustedes el método del Dharma de Yen Shan Tao. Al final de este ciclo de charlas, ya les vamos adelantando que seguramente en abril vamos a abrir un grupo de enseñanzas para quienes quieran aprender en mayor profundidad, ¿sí? Así que desde ya están invitados a participar. Muy bien, otra manera de explicar y de resumir lo que acabamos de decir es lo siguiente. Bien. Bueno, permiso. Muy bien. Decía que otra manera de explicar y de resumir lo que acabamos de decir es lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del Dharma? ¿Cuál es el propósito de practicar la Yin Yang? ¿Por qué practicar el Dharma, la Yin Yang? El propósito de la práctica del Dharma es llegar a la iluminación, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de llegar a la iluminación? Pues ser capaces de ayudar a todos los seres. Tiene que haber este aspecto de altruismo en nuestros corazones. El propósito de todo ser consciente, el objetivo de todo ser consciente es llegar a la iluminación, alcanzar su potencial de bodhisattva. Pero, ¿por qué? Muy bien. Porque este es su destino. El destino de todo ser que tenga conciencia es llegar a la budeidad, a la liberación. Ese es su destino. ¿Dejamos acá? Ah, bueno. Tú, por favor. Gracias. El propósito de la vida del ser humano no es... ¿sí? Bien. Bueno, lo tengo. El propósito de la vida del ser humano no es solo vivir una vida conceptualmente normal, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que todos los que están acá, si están acá es porque entienden eso. No es solo trabajar, vivir, crear una familia, finalmente enfermarse, porque todos nos vamos a enfermar en algún momento, y finalmente fallecer, porque todos nos vamos a fallecer en algún momento. En la medida que la ciencia ha avanzado, hemos descubierto millones de microsistemas y millones de macrosistemas que aparte están coordinados entre sí. A veces me pregunto, ¿no?, la teoría de la casualidad, pero eso es otro tema y otro debate. Pero hay millones de microsistemas y millones de macrosistemas solo para que haya vida en la Tierra. Para que estos animales hagamos lo mismo que el resto de los animales. Ellos van al bosque a cazar, nosotros vamos al supermercado. Es la pequeña diferencia, ¿verdad? Si tenemos calor, ponemos el microondas y ellos largan el pelo y andamos ahí limpiando la casa de los pelos de los gatos y los perros.
Pero no hay mayor diferencia que eso. Después copulan igual que nosotros, buscan alimento igual que nosotros, crean manadas igual que nosotros, se pelean por territorios igual que nosotros, o igual que ellos, y finalmente se enferman y fallecen. Por lo tanto, ¿somos algo más que animales? Esa es la gran pregunta. ¿Somos animales elaborados? Toda esta creación, todos estos microcosmos y macrocósmicos y macrocosmos creados y perfeccionados para que haya vida en la Tierra, solo para vivir como un animal sofisticado y nada más. No, indudablemente que no. Todo esto es elaborado, creado, para que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial. Y nuestro máximo potencial, dicho por todos los Budas y santos de la humanidad, es que somos Budas, es que somos Cristos. Cada uno le pondrá, según la afinidad que tenga, el mote. Nosotros somos sin mote, así que pueden llamarle como quieran. Pero todos tenemos una capacidad de ser bodhisattvas. Y vivir una vida siendo menos de lo que somos, o al menos intentando llegar a nuestro máximo potencial, más allá que lo alcancemos o no, es una vida totalmente desperdiciada. Pero lógicamente que hay todo un sistema perverso de creencias elaboradas en donde no solo se nos ha hipnotizado, generado una ensoñación para que no aceptemos quiénes somos, para que no lo veamos, sino que a su vez tenemos que luchar por el diario vivir constantemente. Y la trampa está ahí justamente. Porque créanme que la vida armoniosa en este mundo, o en este plano energético, es muy fácil de alcanzar. A nadie le debería llevar más de llegar a sus 35 años con haber alcanzado ya una vida plena en cuanto a necesidades básicas y aseguradas. Porque así está creado el sistema. El sistema está creado, el sistema supremo está creado, lo que nosotros llamamos Dharma, y por eso es que se llama este ciclo de charlas Conociendo el Dharma. El Dharma, ese sistema supremo está creado para que si nosotros sí nos enfocamos en el Dharma, sí nos enfocamos en aquello que tenemos que llegar a ser, alcanzar nuestro máximo potencial, todo lo que necesitaríamos en este mundo está al alcance de la mano. Ahora, yo cuando era niño y quería comprar un caramelo, tenía que preguntarle a mi padre. Y mi padre, depende de cómo se había levantado, me decía que sí o que no. O no vas a comer, o te hace mal a los dientes. Y después que comía, me decía, bueno, no, pero ahora no, porque no es la hora de tomar. O sea, en definitiva, hoy soy un adulto y me compro un caramelo cuando quiera. Y de hecho hasta elijo a veces, o sea, la mayor veces de las veces, como cualquiera de nosotros, elegimos no comprar un caramelo. Bien. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entre ese niño que uno el caramelo era casi inalcanzable y este adulto que tiene un caramelo cuando quiera? Lo que cambió fue el estado elevado de conciencia, el nivel de conciencia. Cuando era un niño, era un nivel de conciencia de niño. Era dependiente, inseguro, bajo el abrigo de mis padres, como cualquiera de nosotros. Ahora soy un adulto que me autoabastezco por mí mismo. Lo que cambió fue el grado de conciencia. Ahora, mientras nosotros vivamos con una conciencia de sobrevivencia,
creyendo que solo somos animales sofisticados, vestidos y nada más, tenemos el nivel de conciencia de un niño, que todo lo que necesitamos en la vida lo tenemos que lograr con lucha, sufrimiento, esfuerzo. Pero una vez que empiezo a aspirar a llegar a ser un bodhisattva, que es mi verdadera naturaleza, entonces empiezo a ascender en niveles de conciencia, y esto por lo que hoy lucho, como aquel niño con el caramelo, resulta muy fácil de lograr. Porque esto no es más que una ilusión y una cárcel, solo para que yo venga a aprender a liberarme, a desarrollar mi verdadero potencial. Buda dijo, todos los seres humanos que no son budas dormidos. Todos los budas son seres humanos despiertos. Yeshua dijo, ustedes dioses sois. Y después dijo, si eleváis al Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre es el mono, sabrán que son iguales a mí. Y cosas aún mayores podrán hacer. Krishna dijo, todos somos santos, plenipotenciarios, simplemente que no lo sabemos o no queremos aprender a hacerlo. Todos los budas y santos explicaron lo mismo. Entonces, esta frase que dice, bueno, ¿cuál es la única razón por la que estamos vivos y estamos hoy acá y congeniamos todos acá? Es porque tenían que escuchar esto. Y algunos quizás lo han escuchado otras veces, mejor aún. Y quiero que sepan que tienen la posibilidad de una elevación espiritual y alcanzar su máximo potencial. Porque a eso vinimos, a eso renacimos como humanos. En la charla que viene, Fabiana va a explicar por qué todavía los animales no pueden alcanzar esa plenipotencia, por qué otros seres tampoco pueden alcanzar esa plenipotencia, pero nosotros los humanos sí, trabajando paso a paso en nuestro interior, pero sobre todo en aceptar que lo somos, ¿no? Porque el sistema está tan lindo hecho que los únicos carceleros de la cárcel somos nosotros mismos. Yo siempre cuento esta historia porque tiene mucho que ver con el samsara. Nosotros no podemos darnos cuenta de que esto es una cárcel simplemente porque no tiene paredes. Si yo estoy ahora en el Concar, Santiago Vázquez o Punta Espinillo, sé que hay ahí un límite con alambres de púa, vigilantes, y que después de allá tengo que pasar por un junco, un pajonal o un río, o que si salgo por el lado de la ruta es la única ruta que hay de escape, entonces me van a agarrar, pero tengo obstáculos físicos visibles y con alguna planificación alguno que otro lo ha logrado. ¿Sí o no? Pero resulta que había unos locos dentro de un manicomio y dice uno de los que estaba más cuerdo, dice, che, vamos a tratar de escaparnos hoy, vamos a escapar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Eran 3. Dice, vos salí a dar una vuelta, fíjate que la altura de los muros, para ver que si conseguimos una soga o una escalera, así esta noche nos escapamos. ¿Ah? Te esperamos. Ajá, bien. Te esperamos, le dijo. Y este, que estaba internado, daba vuelta y no llegaba. Allá llegó como a las 5 horas. Dice, ¿por qué demoraste tanto? ¿Qué te pasó? ¿Te tuviste en el camino? Dice, no. Dice, muchachos, tengo la mala noticia que decirles que no nos vamos a poder escapar. ¿Cómo que no vamos a poder escapar? No. ¿Pero cómo son? No, pero el problema es que no hay muros. Si no hay muros, ¿de dónde te escapas? Y esto es lo mismo.
Los únicos carceleros somos cada uno de nosotros, creyendo que no nos podemos escapar. Entonces salimos todos los días a vivir un programa o una programación. Y es como el juego de la oca, ¿no? El juego de la oca tenía una casilla que volvías a retrocedías Un día hablando con mi maestro le digo, ¿por qué Buda hablaba del desapego? Y me dice, ¿cree que te diga la verdad? Sí. ¿Más allá de lo que dice Buda? Sí. Dice, este sistema es tan perverso que de todo lo que a vos te gusta, a todo lo que vos le prestás atención, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu profesión, lo que vos quieras. A todo lo que vos le ponés el corazón, le prestás atención, inmediatamente viene el karma y te genera un contratiempo, un dolor, una angustia. El secreto está en que cuando vos no le prestás atención a nada, no te importa, entonces el sistema no puede atraparte. Eso es el desapego. Si el sistema no te puede atrapar, vos podés ser libre y avanzar. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí. Cuando más corazón le pones a algo, ahí vienen los problemas. ¿Amás a tu familia? Bueno, déjalos libres. No te involucres tanto. Vas a ver que va a ser mucho más armoniosa. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que todo aquello que vos le pongas el corazón, recibas un revés. Para recibir hay que abrir, siempre. Para quedar hay que volcar. Si yo recibo y lleno, y no vacío, no recibo nunca más. Cuando más vacío de ilusiones, de sueños, de trabajos en este plano energético, cuando más vacíos, más libres son. Finalmente van a alcanzar su potencial, que es a lo único que vinieron a vivir, a nacer acá, o si no van a estar como hasta ahora, 1000 vidas, vamos a estar como hasta ahora, 1000 vidas renaciendo, hasta que en un momento aprendamos. Buda quería que se expandiera el budismo. ¿Buda quería que hubiera muchos budistas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cristo quería que hubiera muchos cristianos? Vamos a hacerlo más occidental. ¿Qué piensan ustedes? No. Buda quería que hubiera muchos Budas y Cristo quería que hubiera muchos Cristos. No seguidores de, iguales a. ¿Me entienden? Yo soy un maestro iluminado, liberado, y quiero que todos ustedes sean maestros iluminados y liberados. No quiero que seas un seguidor. Soy Buda, quiero que haya muchos Budas. Soy Cristo, quiero que haya muchos Cristos. Porque eso es lo que son. Viviendo un sueño que son otra cosa. Era solo para comentar esa frase. Puedes seguir. Dale, sigue. Termina la charla. Me pareció interesante para ese plan, en ese punto. Bueno, voy a reiterar muchas cosas que dijiste, me parece. Cuando Yeshua enseñaba y decía yo soy, cuando Buda decía el Buda, ellos estaban enseñando sobre nuestra naturaleza intrínseca, nuestro yo real, nuestra chispa divina.
que es un bodhisattva en potencia. Es nuestra esencia, lo real, la naturaleza de todo ser. Esto es lo que somos, decía Llaman. Y por lo tanto, el destino de todo ser es llegar a realizar, a hacer realidad lo que somos ya en semilla. La semilla de durazno es potencialmente un árbol de duraznos. Nuestra semilla es un bodhisattva. Y nuestro destino, nuestra misión original, por la que hemos reencarnado en esta vida, es llegar a hacer crecer y desarrollar nuestra semilla de Cristo, hasta que lleguemos a realizarnos como un Cristo. Y hasta que no hayamos despertado nuestra semilla, sufriremos. Si la tenemos un poco despierta, sufriremos menos. Sufrimiento no significa solamente dolor, más importante significa ir innecesariamente en círculos, girar y girar en círculos de manera innecesaria. El samsara es una rueda que se gira y se gira, a veces estamos en los cielos y a veces en los infiernos, a veces estamos entre medio, como ahora, pero es este incesante buscar lo que hace angustiante, mientras que nuestra chispa divina, renacimiento tras renacimiento, espera incansablemente volver a su estado natural, a su hogar original, que es Dios, el infinito amor supraconsciente. Es por esta razón que en el samsara no hay satisfacción, porque no es nuestro hogar natural, no es nuestro estado natural. Solo encontrándonos a nosotros, nuestra naturaleza búdica, lograremos alcanzar el gozo y la paz que tanto ansiamos y buscamos erróneamente en las manifestaciones exteriores y que no la vemos a nuestra verdadera naturaleza, porque momentáneamente se encuentra totalmente tapada por el polvo del karma acumulado. O sea, no podemos ver esa esencia divina porque está tapada por el polvo kármico, en forma de pensamiento, de tendencias, de emociones, de miedos, de falsas creencias. Todo eso tapa nuestro verdadero ser, ¿verdad? Nuestra chispa divina. ¿Vamos a repetirlo, Golda? Sí. Repito desde todo el concepto. Solo encontrándonos a nosotros, nuestra naturaleza búdica, lograremos alcanzar el gozo y la paz que tanto ansiamos y buscamos erróneamente las manifestaciones exteriores y que no la vemos a nuestra verdadera naturaleza porque momentáneamente se encuentra totalmente tapada de polvo del karma, ¿sí? En forma de pensamientos, tendencias, emociones, miedos y falsas creencias. Es como una tormenta muy oscura que no nos permite ver el sol, aunque sabemos que está allí. Por lo tanto, hay que ir disipando la oscuridad de la ignorancia para que pueda brillar el sol de la sabiduría que siempre está aquí. Y ahora sí, terminamos el preámbulo comprendiendo el Dharma, que es esta introducción en este ciclo de charlas de verano. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora llegó el momento de preguntas. Todas las preguntas que quieran. Voy a aprender para poder grabar las preguntas en el caso de Bueno, dale, perfecto. ¿No hay nadie que sepa ahí? Si la persona quiere ser grabada, ¿no? Si o no. Es solo el audio, no quiero ser grabado. Un segundito y ya. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No tengan vergüenza. Es importante.
importante preguntar, siempre se aprende preguntando. Hay algo que enseña Yin Yang que es que la pregunta es infinita, como Dios. La pregunta siempre es infinita. Sí. ¿Otra vez? Sí. Bueno, bien. A ver si... Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Excelente charla y es importante, o sea, me gusta lo gráfico que se habla como el árbol, ¿no? Y sobre todo utilizando la semilla del durazno. Lo está relacionando con Kung Fu Panda, que me parece una película súper esotérica. Y bueno, nosotros somos taoísmo y obviamente Kung Fu Panda es taoísmo, o sea, por eso que la referencia al árbol siempre es parte de la tradición. Entiendo yo de que cada doctrina o corriente espiritual tiene como una metodología para desarrollar el potencial. Entonces, el taoísmo místico tiene como una gnosis, hay prácticas, un ejemplo, como soy lego en la materia, voy a poner como un ejemplo: en el yoga existen los pranayamas, las posturas, oraciones, mantras, trillas. Dentro del taoísmo místico existen como unas prácticas, unas accesis que le ayuden a uno a hacer ese clic, a llevar esa conciencia. Esa es como la pregunta. Aparte, obviamente, el estudio intelectual y la reflexión, que obviamente es necesario. Gracias. Bien. ¿Quieres responder tú? No, por favor, tenemos aquí, le vamos a aprovechar. Bueno, sí. O sea que... Pero déjame responderle a él. Déjame responderle a él. Ah, claro. Voy a hacer la pregunta y después sí, después te dejo aquí. Bien. No puedo ser muy simpático en esta respuesta. El último Buda, el último maestro espiritual, el último persona que llegó a la santidad en la India, quizás fue Ramana Maharshi. En Occidente, Santa Teresa quizás, o San Francisco, más de ahí no. O sea que tenemos, Álvaro, más o menos, ¿cuántos años? 1000 años. 1400 fue Santa Teresa, 1400 y algo. Bien, o sea que tenemos... Y sí, tenemos 600 años. 600 años mínimo que nadie en otras doctrinas espirituales se ha iluminado. Así que parece ser que la praxis debería estar funcionando aún. Quizás es porque se agregó más cosas que las que originalmente se necesitaban. Si bien Yin Yang Tao tiene una secuencia de técnicas meditatorias llamadas Chen Ti Chen Si. Chen Ti es nuestra esencia. Chen Si es reflexión, o sea, reflexión meditativa, que es una técnica de Yin Yang Tao, pero en realidad lo más importante es deshacer todos los falsos conceptos que tenemos, y para eso se necesita la reflexión, el estudio, las enseñanzas. Porque uno, ya sabiendo qué es lo que no tiene que hacer, es un paso fundamental. Por ejemplo, podríamos decir que todos nosotros, cuando digo de todos nosotros estoy hablando del mundo entero, si estamos reencarnados como humanos, todavía, luego que hace 2000 años que vino
y Yeshua a enseñar la liberación, 2500 años vino Buda a enseñar la liberación, 2600 años vino Lao Tzu a enseñar la liberación, o sea, el camino ya está marcado. Lao Tzu le llamó Tao, camino, Yeshua dijo el camino estrecho, Buda dijo el noble camino, el camino del Dharma, o sea, el camino está bien claro, y todavía estamos acá, renaciendo, falleciendo y renaciendo, falleciendo y renaciendo, o sea, dejando este vehículo de carne y tomando otro vehículo de carne, ¿tá? O sea, la muerte y la vida, lo único que existe es la vida, la muerte no existe. Lo que hacemos es tomar vehículos, ¿sí?, nuevos, así que parece ser que no lo estamos haciendo bien. Y sobre todo y si venimos a un lugar donde hoy todos convenimos, que es una cárcel donde venimos a sufrir, a aprender por sufrimiento como nenes chicos, entonces quiere decir que nos estamos amando poco. Porque si yo tengo un potencial de Cristo, de Bodhisattva, y no estoy alcanzando ese potencial, poco puedo decir que me amo. Es verdad, quizás nunca me enseñaron a amarme, estamos de acuerdo con eso. Pero si me amara, debería de estar haciendo la práctica de liberación. La mayoría de las personas se conforma con pintar la pared de la celda y dibujar una playa en una de las paredes. Entonces se sienta ahí mirando la pintura de la playa y dice, estoy en la playa, hoy estoy en el Caribe. No, estás mejorando las condiciones de la cárcel. Seguís adentro de la cárcel. Eso no es amarse. Amarse es no querer renacer más en estos planos de sufrimiento. Una vez que entendemos esto, entonces ya es el primer concepto que charlándolo, en una charla, ni siquiera es una clase formal, podés adquirir. Por eso en Yantao lo primero que decimos es les enseñamos a amarse. Uno de los objetivos más importantes de Yantao es enseñar a amarse. Que cada uno aprenda a amarse. Porque si el reflejo de nuestra vida, si la vida es, el reflejo de nuestro corazón, cada uno sabrá cuánto se ama. Son ustedes sus propios evaluadores. No tengo por qué serlo yo, ni me concierne, ni me pertenece esa función. Pero sí ustedes. Entonces, ya ese primer paso. Quiero aprender a amarme. Quiero aprender a generar mi vida armoniosa. Quiero empezar un camino de liberación para no tener que renacer más en estos planos de sufrimiento. Si mantiene todos los días esa conciencia y luego sigue viniendo a las charlas y si quiere interesar, cuando abramos un grupo, a anotarse para las clases. Ya empezó a ser la mejor técnica de meditación que haya en el mundo, porque empezó a hacerse cargo, a hacerse responsable de su propia liberación. Luego lo demás, yo qué sé, chiflar con la oreja y hacer así, capaz que algún gurú le habrá servido hace 7.000 años atrás, pero ahora parece que no está funcionando. ¿Sí? Bien, gracias. Jimena, sí, ahora. El Dharma, entonces, Dame un segundo que te van a... No me sale esto que hacía volar, así para el costado, pero... el Dharma entonces tiene que ver con eso, con alcanzar el plano del nirvana.
Sí, o el paraíso, ¿no? Vamos a claro. Claro. Cuando Yeshua dice, si te roban un saco, yo te lo llevo al occidente porque sé que estás más familiarizado con eso, si te roban un saco, dale también la capa, lo que esté, eso es Dharma. Es un poco también como lo dijo Jesús, cuando una mejilla y la otra. Eso es Dharma. O sea, que no te interesa el resultado de acá. Porque Yeshua dice, y Buda dice, yo estoy consciente de quién soy. Estoy recordándolo constantemente. ¿Quiere una técnica de meditación? Ya está, ya se las acabo de enseñar. Mañana levántense recordando que son un bodhisattva. Un ser gigante, de luz. Ese bodhisattva que son, está dormido soñando que son estos. Que son estos. Recuerden que son bodhisattvas. Seres sumamente poderosos y a su vez sumamente, o sea, su mayor cualidad es la compasión. A donde vayan, usen la compasión. No quieran tener razón. Ahí está la trampa. El querer tener razón. Cuando salen del juego de razón o no razón, fuerte o no fuerte, te gané o no te gané, me lo merezco o no me lo merezco, créanme que empiezan a generar Dharma. O sea, el vaciarse de sí mismo precipita más. Hay una frase que nos han copiado hasta el hartazgo, que la dijo el maestro Chen Ren en 1930, así que antes que existiera Internet, así que ya vemos desde cuándo nosotros tenemos anotado esa frase, que dice, ayúdame, la falta de amor, todo el amor que te falta en tu vida es proporcionalmente directo a las veces que quisiste tener razón. ¿Sí? Todo el amor que te falta en tu vida es proporcionalmente a todas las veces que vos discutiste porque querías tener razón. ¿Quién tiene razón o quién tiene amor? Cada uno decide. Sí, ella me... Sí, Creo que ahí está lo que hablamos hoy, de que el ego obstaculiza la luz. Claro, por supuesto. ¿Sí, Jimena? Sí. La maestra acá lo respondió lo que yo digo. No, pero dale, preguntale. Tiene que ver con el ego, claramente. Dale. Que querer tener razón capaz o esperar la otra bofetada y defenderse tiene que ver con el ego, ¿no? Que muchas veces tanto nos defendemos y bueno, nada, estaba pensando en el ego. Gracias. No significa quedarse como un tonto a que te golpeen, ¿sí? Sino significa, ante el primer cachetazo, no reacciones. A Yeshua, a Buda, hay una historia hermosa de Buda, y que iba Buda caminando ahí con su séquito de alumnos y siempre iba Ananda a la derecha, que era su mejor alumno, ¿no? Entonces acerca uno, lo mira así y dice, ¿vos sos el Buda? Dice, eso dicen, ¿no? ¡Pum! Le escupe la cara. ¿Qué vas a hacer vos el Buda? Y mientras Buda agarra no había un papelito, había un pañito ahí, eso, y Ananda dijo, ¿cómo vas a pegar, a escupir al Buda? No sé qué, no sé cuánto, ¿viste? Le tiró un par de golpes. Ahí vieron los alumnos, ahí separaron la cosa. Y Buda dijo, puede ser que no sea un Buda. Y ahí el que le había escupido dice, pero no reaccionó, o sea, quedó asombrado que Buda no reaccionó. O sea, ahora me di cuenta que sí sos el Buda. Te pido disculpas, va y se arrodilla, ¿no puedo ser tu alumno? Dice, sí, claro, sí puede ser mi alumno, dice. Pero te tengo que pedir un favor. ¿Cuál? ¿Podés venir cada tanto y escupir a Nanda porque todavía no aprendió? ¿Entienden esto? Eso es Dharma. ¿Eso es meditación? No. Eso es cómo reacciona tu subconsciente. ¿Cuánto tiempo lo trabajaste? Todos los días. ¿Cuándo estás atento?
¿Dónde estás? Cuando reaccionás karmáticamente, cuando reaccionamos karmáticamente, ¿dónde estamos? En Narnia. Y sale nuestro sistema de creencias al ataque. Pero si estás presente, porque es tu vida, y tu vida sos vos, ¿existe tu vida sin vos? ¿Existe tu vida sin vos? ¿Alguien sabe si, o sea, si el día que fallezcas, ¿alguien sabe si sigue la vida? ¿Alguien lo puede comprobar? No. Entonces lo único que existe es tu vida porque estás vos. O sea, tu vida sos vos. Vos sos tu vida. ¿Y dónde estás en tu vida? ¿Distraído en qué? Que dejás que toda la programación que te metieron en el subconsciente sea la que guíe tu vida, porque vos no te haces presente y consciente y responsable de guiarla, porque no te amás. Nosotros les queremos enseñar a amarse. Si ustedes quieren aprender a amarse, bienvenidos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, entonces. Bendiciones, nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Una charla también muy bonita. A ustedes.